cuando lo que tenía como sabiduría desde el momento en que fue creada era que no era, sino que Dios era. Por eso lo que se nos ha olvidado hoy es que se nos ha olvidado el primer mandamiento. Yo le digo a los católicos en toda parte donde voy, usted quiere hacerse un favor bien grande en su vida, léase el primer mandamiento, pero léase el del catecismo gordito así grande que sacaron estos últimos dos papas. Esto es algo maravilloso. Si usted se lee el primer mandamiento, va a entender lo tanto que nos falta reconocer a un Dios verdadero que es el único. Por eso la espiritualidad nuestra nunca será espiritualidad si yo no le doy el señorío a Dios en todas las cosas que hago. Cuando usted se levante en la mañana, lo primero que tiene que hacer es darle el señorío a Dios. Lo primero que tiene que hacer. Yo tengo un ejercicio espiritual, lo que hace que el Señor me rescató. Y lo que hago es que yo, antes de poner los pies en el suelo, al despertar y voy a salir de mi cama, lo que hago es que me deslizo y caigo en mis rodillas. Es lo primero que hago. Y reconozco que soy criatura y le doy el señorío al Señor. Yo siempre le digo, Señor, apiádate de mí. ¿Quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguro que nada bueno. Ten misericordia de mí. Y me reconozco como pecador. Me reconozco no como aquel convertido, sino como el que se está convirtiendo. Porque hay personas que dicen, yo me convertí en el año tal. Yo le digo, sería bueno que revisáramos esos términos. No es que se haya convertido, sino que comenzó a convertirse. La conversión real es al final. Nosotros nos convertiremos el día que nos den la corona, porque hemos pasado la carrera ya, hemos corrido la carrera. Esta carrera es la salvación. Nosotros no somos protestantes, que estamos diciendo que ya nos salvamos, aleluya, y el Señor pagó todo por nosotros, aleluya. No, tenemos que trabajar nuestra salvación todos los días de nuestra vida. La salvación sí está dada, y es una promesa, pero tenemos que construirla cada uno de nosotros. Miren que Jesús construyó un puente entre la carne y el espíritu, un puente que estaba roto, porque la mortalidad entró al hombre por el pecado. Nosotros no teníamos por qué habernos muerto. Es que ustedes se pueden imaginar el conflicto que hay en nosotros. No es natural morirse, porque Dios nos creó inmortales. Nosotros fuimos creados para no morirnos, y por eso la palabra dice, por un hombre entró la muerte al mundo, y también por un hombre entró la vida, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo se llama el Adán que bajó del cielo, y el Adán de la tierra es por intermedio del cual nos entró la muerte. ¿Y qué pasó si nosotros éramos seres inmortales? Entonces, en nosotros hay una batalla increíble que San Pablo la describe como si fuera la carne peleando contra el espíritu, como si uno estuviera contra el otro, porque la carne se está muriendo todos los días. Ustedes saben que nosotros nos levantamos a morirnos un poco más cada día, y entre más caminamos, más nos estamos muriendo. Hay gente que trata de ocultar su edad. Yo les digo, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué lo hacen? Basta con que se mire en el espejo y se da cuenta que cada día está más feo. ¿Sí? No hay forma de cambiar esta realidad. Entre más oculta su edad, más feo se ve. Sí, porque se ve que está disfrazado. No hay cosa más linda que vivir la naturaleza de nuestra vida tal y como Dios la va manejando. El brillo de los años es el brillo de la gracia, no de la desgracia. Por eso jamás se avergüence de su edad. Dele gloria a Dios por cada minuto que le ha dado en su vida. Si a mí me preguntan cuántos años tiene, yo lo digo con horas y segundos y minutos, y le doy gracias a Dios. Y le digo a Dios, dame el tiempo suficiente para yo alcanzar a reparar y a conocerte más antes de que me llames. Eso es, cada día es un regalo de Dios, cada minuto de nuestra vida. Es algo del que nos debemos enorgullecer, que Dios nos lo ha dado, y por eso debemos cantarlo desde los tejados, la edad que tenemos, y nunca ocultarla. ¿Por qué oculta la gente su edad? Porque le tiene miedo a la muerte, porque no quiere aceptar que está envejeciéndose. No hay cosa más horrible que un niño de 7 años que tenga una abuela que quiere parecer de 15. ¿Sí? ¡Qué desgracia! Cuando el niño necesita una
vivamos el papel que nos corresponde. Ese es el problema que tenemos en el mundo de hoy. Es un mundo vanidoso, pretencioso, hipócrita, un mundo que no es capaz de aceptar la realidad cuando la realidad es hermosa, cuando lo vivimos en la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos sujetos a nuestra mortalidad. Por eso le tenemos miedo a la muerte, porque estamos enamorados de esto. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Ustedes se dan cuenta que la enseñanza más grande del Señor en su encarnación es que Él, siendo el dueño de todo, el creador de todo, el que es capaz de hacer todo lo que quiere, cuando aparece entre nosotros, aparece en un pesebre, acostado sobre la paja, que es el elemento más frágil de la naturaleza. ¿Qué puede haber más frágil en la naturaleza que la paja? Nada. Y ahí se acuesta sobre la paja. La compañía que escogió fue compañía de animales. San José y la Virgen estaban allí con él, rodeados de animales. Escogió para que lo alabaran los más humildes del pueblo, la gente más ignorada, esos pobres pastorcitos, fueron los que lo adoraron. Pero ¿cuál es el mensaje del pesebre de Belén? El mensaje del pesebre de Belén es que Dios soberano viene entre nosotros y nos dice: somos peregrinos, esta no es nuestra patria, esta no es nuestra tierra. Aquí no sembraremos nuestros tesoros, aquí no sembraremos nuestros sueños ni nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas deben estar ancladas en la vida eterna. Y lo certifica ante Poncio Pilato cuando él lo llama rey, porque así le dijeron los judíos. Y él dijo: lo has dicho, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y eso que testifica Jesús es algo muy importante para nosotros entender y para poder tener paz con nuestra mortalidad. Al final de esta vida, este cuerpo se enterrará, no como un cuerpo que desapareció, sino como una semilla que, a pesar de descomponerse, de ella sale un alma maravillosa que entra en el reino de la luz por una eternidad. Es una maravilla, o sea que no moriremos, sino que nos transformaremos. Pero para tener esa esperanza y esa realidad tatuada en nuestro corazón y vivir con ese gozo y esa paz de que el final de esta vida no es una muerte, sino un nacimiento, tenemos que tener fe. Y por eso ahí se acaban los afanes de este mundo. ¿Cuántos católicos andan deprisa, andan de carrera porque piensan que el tiempo se les está acabando? Es porque no tienen fe, porque no son iglesia, porque no realmente no son hijos de Cristo, hijos de Dios. Miren esto, hay personas que están desesperadas y frustradas y atormentadas, unos porque no se han casado todavía y parece que se les está acabando el tiempo, otros porque llevan mucho tiempo casados y parece que no pudieron disfrutar la vida, otros porque no tienen la casa que querían, el auto que querían, los ahorros que querían, las metas que querían alcanzar, y están destruidos por el estrés, por la frustración, por la angustia. ¿Por qué? Porque son los simples mortales que todavía no entienden la trascendencia hacia el mundo que Dios nos ha presentado en Jesucristo, que es la eternidad, algo que está por encima de esta temporalidad. Por eso la espiritualidad del hombre solo se manifiesta en el momento en que se acaba el afán de la vida terrenal. Usted nunca podrá creer en una persona que clame ser espiritual cuando vive deprisa, cuando está detrás del dinero, cuando corre detrás de la fama, cuando está atormentado por lo que dicen de él o de ella. Esa persona es un mortal que no tiene esperanza en la salvación. Porque si nosotros fuéramos hijos de Dios y viviéramos para la luz, no tendríamos afanes. Estaríamos todos los días más felices de saber que se acerca nuestra salud, como dice San Pablo. Sí, la salud, la plenitud de nuestra vida. Ustedes saben que cuando un bebé está en el vientre de la madre, ese bebé tiene una vida sensorial hacia la parte externa, ¿cierto? Hasta el punto de que hoy existen terapias musicales para los bebés que están en el vientre de la mamá, para darles paz, para que tengan salud mental, y hay muchas cosas de esas que son buenas y otras que son como nueva era, y bueno, pero de todas maneras el bebé que está en el vientre de la madre
está ya afectado y viviendo también las cosas externas. Pero ese bebé no puede actuar sobre las cosas externas y tampoco ni imaginarse qué es lo que hay afuera. Está dentro del vientre. Esos somos nosotros. El alma nuestra está dentro del vientre de esta carne. Y sentimos el mundo espiritual, pero no lo podemos describir, porque estamos como un feto dentro de esta carne, y ese es el alma. Pero el alma un día saldrá de acá a la plenitud del mundo espiritual, y esa es nuestra verdadera nacimiento, ese es nuestro verdadero nacimiento, ese es nuestro verdadero destino. Ustedes saben que esa es la conversación entre Nicodemos y Jesús. Y por eso Nicodemos no entendía cuando Jesús le decía que tenía que nacer de nuevo al Espíritu. Y él decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Pero él no entendía que es que el nacimiento al mundo espiritual es el último nacimiento, el verdadero nacimiento. Y eso es lo que viene. ¿Acaso nosotros como católicos estamos realmente concentrados y convencidos de que el destino final de nuestra vida es la plenitud del mundo espiritual? Si viviéramos así, no tendríamos afán. Si viviéramos así, no estaríamos atormentados cuando las cosas nos salen mal en esta vida temporal. No estaríamos desesperados pensando que el tiempo se nos acaba, si fuéramos tan espirituales. ¿Y qué sucede cuando nosotros vivimos todos estos afanes de la vida temporal y somos tan religiosos? Hay personas que viven metidas en la iglesia y oran y son los que más actúan en el templo y todo, pero viven de afán y viven esclavos del mundo temporal. Son gente religiosa nada más, gente que no tiene espiritualidad. Por eso, en el mundo en que vivimos hoy, más que nunca, Dios nos está llamando a ser gente del Espíritu. Es importante hacer eso. Es importante traer la mística de nuestra fe a nuestro corazón. Sabemos que tenemos este milagro tan increíble de la iglesia. La iglesia está llena de tesoros que son inexplotados, tesoros desperdiciados. Ustedes se pueden imaginar cuánto católico hay leyendo basura. Yo conozco cantidades de católicos leyendo toda clase de literatura protestante, todos entusiasmados, leyendo toda clase de libros de nueva era, leyendo toda clase de ideologías, filosofías. Y tenemos en la iglesia 33 doctores. En una vida entera usted no alcanzaría siquiera a estudiar uno de los 33 doctores. Usted quiere leer la vida extraordinaria del Espíritu Santo entre nosotros, léase un doctor de la iglesia, uno de los 33, y se dará cuenta el misterio insondable de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Son maravillas extraordinarias, pero somos tan ignorantes que preferimos gastar tiempo leyendo cosas que no tienen ni siquiera cercanía a la maravilla del Espíritu Santo en nuestra iglesia, y nos vamos a coquetear al vecino, a leer sus cosas pensando que nosotros no tenemos de eso. Es más, yo me he encontrado con católicos que me dicen, ¿cuándo será que la iglesia católica escriben así como estos hermanitos separados que mire cómo escriben de lindo? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo puede una persona llegar a ser de torpe, así de torpe, cuando si usted tomara un solo libro de un solo doctor de la iglesia, léase Los Padres del Desierto y se dará cuenta las maravillas que hay en nuestra iglesia? Solamente el catecismo, con el catecismo solo. Ustedes no saben que la tristeza tan grande que hay cuando uno habla con un católico y le pregunta sobre el catecismo y no se lo saben. Ustedes saben que una de las sorpresas más grandes que yo me he llevado en la iglesia católica a través de mis viajes entre la iglesia católica por tantos lugares, he preguntado muchas veces, cuéntenme una cosa, ¿ustedes saben qué es la doctrina social de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes tienen el libro de la doctrina social de la iglesia en su mesa de noche? Ustedes saben que la respuesta es aterradora. La mayoría ni sabían que existe un libro que se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen estas personas para ir a votar por un político a quien van a nombrar como administrador de sus bienes en su ciudad o en su país, cuando no tienen ni idea cuál es la posición de la iglesia con relación a esta sociedad?
¿Cuál es la doctrina social? ¿Qué piensa la iglesia del aborto, de la eutanasia, de toda la manipulación genética, del homosexualismo, de esto, de aquello, de todos los fenómenos que vivimos en este mundo de hoy? Pues hay que entender de que Dios nos está llamando a ser iglesia, pero una iglesia estructurada, una iglesia que tiene conocimiento de sí misma, una iglesia que debe conocer su historia, su ley, su doctrina, debe conocer no solamente estas paredes, y debe conocer no solamente la acción devota religiosa, sino también toda su doctrina. Y por eso el tesoro de nuestra iglesia hay que descubrirlo, hay que adentrarse en él, hay que compenetrarse en él, y a medida que nos vamos compenetrando en él, nos vamos dando cuenta del valor tan inmenso que tiene. En la experiencia que yo tuve con la Santísima Virgen María, durante mi experiencia mística en esa cueva del secuestro, algo que la Virgen me dijo a mí y que lo he aplicado todos los días y nunca se me olvidará, y lo comparto con todo el mundo, y me ha costado muchas pedradas por decir así, pero no me importa, y es esto. La Santísima Virgen me dijo: estos tiempos son tiempos de batalla espiritual como nunca la hemos vivido en la historia de la humanidad, porque estamos al final de los últimos tiempos. Eso no quiere decir que el mundo se acaba el año entrante, nada que ver con eso, porque si ustedes quieren conocer un profeta falso, alguien que venga a decirles a ustedes el día y la hora en que cualquier acontecimiento de eso va a suceder, ese es un farsante. Solamente Dios sabe. Nosotros leemos las señales, pero Dios es el que maneja los números de esto, nadie más. Pero, sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que Dios tiene un plan perfecto y que nosotros estamos compenetrados en esta iglesia con un plan perfecto que la Virgen me dice a mí lo siguiente. Ella dice: para nosotros estar seguros de que estamos en obediencia a Dios como católicos, de que estamos viviendo protegidos del diablo, que está desesperado porque su tiempo se le está acabando ya, su reino ya va a terminar, porque la venida de Jesús cada día se acerca más. Entonces, para poder estar seguros que estamos dentro de la iglesia, tenemos que estar en obediencia a la jerarquía eclesiástica. Nunca en la vida vaya a confiar usted en ningún miembro del clero o de la vida religiosa, o ningún laico, por distinguido e importante que sea, que no esté en obediencia al Santo Padre, que no tenga respeto por el Papa, que no tenga como reconocimiento de que el Papa es la cabeza de la iglesia, y que no honre la persona de Pedro en el papado en Roma. Esa persona no le toque ni la ropa, porque tenga la seguridad que no es un hijo de la luz. Por muy sabio que sea, por muy distinguido que sea, por muy importante que sea en la iglesia, ese no es un hijo de la luz. Y esto me ha costado mucho, pero yo lo repito porque yo creo en eso, y viene de los labios de la Santísima Virgen María, y yo sé que es verdad. Porque mire, les voy a contar un ejemplo. Ustedes saben que San Pablo, Dios lo llamó en una manera extraordinaria. Jesús se le apareció. Y no solamente se le apareció, también le llenó su corazón de una ciencia que era todo lo que conocían los apóstoles, y a él se lo entregó al instante. San Pablo hubiese podido ser el primero que fundara su propia iglesia cristiana, porque él no necesitaba haber ido a ninguna parte a preguntarle a nadie nada. Él tenía todo, Jesús le entregó todo. Él hubiera podido predicar y fundar la iglesia de San Pablo, lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué hizo San Pablo? San Pablo se fue hasta Jerusalén, sabiendo que allí estaban todos los cristianos, parientes de todos los que él había mandado a matar y que habían matado por culpa de él. Sin embargo, hasta Jerusalén se fue y se puso en obediencia a San Pedro. Y allí, en Jerusalén, San Pedro y Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén, le impusieron manos y lo enviaron a predicarle a los gentiles. Y el mismo San Pablo dice: no me reprocharon nada de lo que yo les dije, porque no tenía nada en contradicción a lo que ellos sabían de Jesucristo. Lo único que me pidieron era que no me olvidara de los pobres, y eso siempre lo he dicho. Pero se dan cuenta ustedes del ejemplo de lo que es vivir en obediencia.
en obediencia al Santo Padre, porque Él se puso en obediencia a Pedro. Y Pedro es la roca de la iglesia, y ahí está representado ese papado. Y el Santo Padre, no estoy hablando necesariamente de una persona, estoy hablando de una roca, estoy hablando de un papado, estoy hablando de una cabeza de la iglesia que representa a Jesucristo entre nosotros. Y esto es lo que debemos tener claro. Cuando yo me voy a confesar con un sacerdote, debo entender esto: no hay nada más grande en esta vida que el sacerdocio. Si nosotros supiéramos lo grande que es el sacerdocio, todos los días de nuestra vida oraríamos por nuestros sacerdotes y por vocaciones sacerdotales. La pesadilla más grande del demonio es un sacerdote, porque un sacerdote trae a Jesucristo con sus propias manos y encima de eso nos lo entrega como alimento. Un sacerdote nos perdona los pecados, un sacerdote nos bautiza, nos entierra, nos casa. Un sacerdote, las manos del sacerdote están ungidas por Dios a pesar del sacerdote, porque este es el ejemplo que el Señor le dio. Cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, entre ellos estaba Judas Iscariote. Cuando regresaron, todos los apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, que era un traidor, estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre del Señor. Judas Iscariote había sanado enfermos, liberado posesos, resucitado muertos, y era un traidor. ¿Y por qué eso? Porque es que el Espíritu de Dios siempre es fiel. Así de que cuando usted se vaya a confesar, olvídese del estado en que se encuentre ese sacerdote. Eso no importa. Ese sacerdote puede ser un Judas Iscariote, puede ser un santo, pero ¿sabe qué? El sacerdote, cuando levanta su mano y lo absuelve a usted en nombre de la iglesia, el diablo se tiene que ir y usted queda desencadenado, liberado del diablo, porque cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído, y solo la iglesia tiene poder de desencadenar. Por eso, cuando Jesús le entregó la llave del cielo a Pedro, o sea, al Papa, a Pedro, le entregó la llave del cielo y le dijo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso quiere decir, Satanás sabe que al único que le obedece es a la iglesia, a nadie más. O sea que usted no pretenda volverse un protestante que va a llegar acá a decirle al Señor: lo siento mucho, y venga a comulgar. Ay de usted, más le valiera no haber nacido que venir a hacer semejante payasada al frente del Señor. Porque esto es lo que tenemos que entender: nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación, y por lo tanto sobrevivimos en los sacramentos. El sacramento de la confesión mantiene nuestro corazón dócil para poder servir como instrumentos eucarísticos, y tenemos que estar constantemente doblando nuestras rodillas, confesando nuestros pecados a otro pecador, porque así, en ese acto de humildad, es como exorcizamos al demonio de nuestro corazón. Les voy a contar cómo es de poderoso el sacramento de la confesión. En una oportunidad estaba en Roma yo, y estaba en el grupo de oración de un famoso exorcista que ya es un anciano, es muy famoso, y yo siempre voy a sus grupos de oración. Y tenían un caso muy grave allí de una mujer que estaba muy mal. Cuando yo estaba dando mi charla, esta mujer que estaba pues muy mal espiritualmente, los demonios comenzaron a maldecirme a través de ella. Y cuando terminé, se me vino encima, venía a atacarme. Cuando ya estaba bien cerca a mí, yo sentí una voz que me dijo: éntrate al confesionario. Y había un confesionario todo al frente mío, aquí al lado del púlpito donde yo estaba hablando. Yo corrí hacia el confesionario y me senté. Y cuando yo me senté, esta mujer cayó al frente y me decía maldiciones horribles. Me decía: ¿por qué te metiste allá? Salte de allá. Y no podía moverse. Y yo estaba metido entre el confesionario. Ustedes se pueden imaginar, ese confesionario era un centro de fuerza espiritual tan grande que esos demonios que tenía esa mujer no pudieron caerme encima, porque quedé, y obviamente que toda la iglesia era protección para mí, todo, porque ahí estaba el Señor, pero es el misterio de lo que era el confesionario en ese momento. En ese confesionario me escondí, y yo entendí después, porque el Señor me había explicado muchas cosas sobre la confesión, y esto es el principio de la más grande liberación.
Yo le digo a la gente, ¿usted quiere aprender demonología como laico? Léase las 3 tentaciones del desierto. Esta es la demonología básica, pero la más profunda de todas. Jesús nos mostró en las 3 tentaciones del desierto cómo el diablo actúa en nuestra vida y exactamente qué hacer con él. Eso es lo que el Señor nos enseñó ahí. Por eso les digo, si ustedes se concentran bien en lo que es la iglesia y lo que la iglesia ofrece, se van a dar cuenta de las maravillas que hay en nuestra iglesia. Cuando un sacerdote se viste con sus vestimentas litúrgicas en la sacristía, todo el infierno tiembla, porque toda la obra del mal alrededor de esa iglesia se detiene, porque cuando la misa comienza, desciende toda la corte celestial sobre el altar. Ustedes se imaginan la luz que despliega todo ese altar alrededor de esta parroquia. Ningún demonio queda por ahí, todos se van, y para que regresen donde sus prisioneros les cuesta rato, y cuando regresan donde sus prisioneros han perdido mucho territorio, porque se ha ablandado el corazón del prisionero y el diablo tiene que volver a empezar de cero a volverlo a aprisionar. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo estuviera destruido hace mucho tiempo. Es por la Eucaristía, y por eso tenemos que darnos cuenta lo importante que es nuestra vida como católicos. Nosotros somos instrumentos de Dios, así como debemos entender lo importante que es reconocer el poder que hay detrás del sacerdocio. Un sacerdote no es tentado por un alma maldita como somos tentados nosotros los seres comunes de la iglesia. Un sacerdote es tentado por un ángel caído directamente. ¿Y por qué? Porque el sacerdote tiene las armas más poderosas contra el diablo. Sus manos ungidas solamente, con que la levante así. Un sacerdote fiel tiene las armas más grandes para derribar los gigantes más grandes del infierno. Pero al mismo tiempo, cuando el diablo quiere enfrentarse al sacerdote, le trae ángel. Por eso es que cuando un sacerdote se cae más bajo que cualquier ser humano. Ustedes no han visto los pecados tan horribles con que le aparecen los sacerdotes. No dice, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? No, es que sí es posible, porque a ellos los tumban, son ángeles. No son como a nosotros, que nos llegan solo unos barbados por allá de almas malditas. Eso, cuando nosotros caemos en pecado, después de haber consentido el pecado, nos ata un ángel, pero ya cuando hayamos caído. Pero al sacerdote y al religioso consagrado, de una vez les llega es ángel. Entonces, por eso, des cuenta lo importante que es apoyar a nuestros sacerdotes. Tenemos que orar por ellos todos los días. Tenemos que amarlos, no los critiquen, no los juzguen. Tienen que tener mucho amor por ellos, cuídenlos como un tesoro increíble. Respételos, ámelos, y no importa en qué estado se encuentren, con más razón tienen que orar por ellos. Y esto es algo que nunca se olvidará. Cuando usted se muera, se dará cuenta de lo que yo le estoy diciendo en este momento, porque el Señor les mostrará la maravilla que es nuestra iglesia. Pues yo pudiera tenerlos acá toda la noche hablándolos de la iglesia, porque esto no termina. Nuestra iglesia es un tesoro insondable, infinito, interminable, pero pues obviamente que todo tiene su límite y me toca terminar. Solamente puedo decirles esto: ¿cuánto no daría yo porque cada uno de nosotros esta noche acá tuviese una renovación espiritual radical? Ustedes saben que la única manera de ser un verdadero católico es ser un católico 24 horas al día. Una persona que radicalmente se entregó a Dios, le entregó todo a Dios, y que todo lo hace con Dios y por Dios, para Dios, todo. Esa es la única forma de tener paz y tener gozo. Cuando dejamos de adorar gente, de adorar cosas, de adorar el mundo, y adoramos a Dios, y todo se nos alivia, encontramos la salud espiritual, la alegría, el verdadero gozo y la verdadera paz. Y eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Cuánto no daría yo para que esta noche ocurran esos milagros en este templo y de acá salgamos renovados y con decisiones profundas de decir: no más pecado en mi vida, no más odio, no más resentimiento, no más envidia, no más maldad, no más odio, ese odio que nos lleva a la avaricia, donde quiero tener más que los demás, porque odio a la gente tanto que los quiero superar.
Hay tantas cosas malas en nosotros y que el mundo nos ofrece, pero debíamos liberarnos para encontrar la paz. Y la paz se encuentra en la sencillez. Volvámonos pequeños, dejemos tanta ambición, tanta avaricia, tanta desesperación, tanta incertidumbre que solo trae depresión, confusión, dureza, indiferencia del corazón. Necesitamos amor, pero necesitamos el amor de Dios. Y por eso este mundo que está endemoniado, usted sale de acá, ¿cuántas almas están perdidas por allá? Corriendo detrás del viento, corriendo detrás de tesoros perdidos, cosas que no se van a poder llevar cuando se mueran, y todo el mundo anda corriendo detrás de eso. Ustedes son la esperanza. En cada uno de ustedes está el potencial para salvar miles de almas. Cada uno de nosotros, transformado en el amor de Dios, podemos llevarle a Dios miles de almas en el tiempo que nos quede. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. No nos reunimos esta noche acá simplemente para escuchar un sermón bonito como los griegos en el Areópago, que se reunían a escuchar los grandes oradores y luego se iban a roncar y a dormir y a sus comilonas, como si nada hubiera pasado. No estamos en esas. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos trajo esta noche acá para renovarnos, para fortalecernos, para transformarnos, para resucitarnos, para despertarnos. Y eso necesitamos hacer, despertarnos y darnos cuenta que nuestra vida es grandiosa, nuestra vida es hermosa, nuestra vida es poderosa y que Jesucristo vive en nosotros y que Jesucristo nos transforma. Yo he visto millones de milagros con mis propios ojos. Yo soy un milagro viviente porque yo debía estar en el infierno condenado hace mucho tiempo. Perseguidos cristianos, me burlé del Señor, hice cosas horribles y el Señor me rescató y encima de eso me mandó aquí. Y miren ustedes qué es lo que hace Dios, hace maravillas, pero nosotros tenemos que entregarle todo a Él. Por eso le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que cerremos toda esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y el Señor me lleva a leerles a ustedes del libro del Apocalipsis, capítulo 14, desde el 1, del versículo 1, dice: el Cordero y su séquito. Entonces, en la visión, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo, semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de cítaras que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vayan. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Y vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo, llevando un evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo con voz fuerte: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, aquella que dio de beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios por todos sus seres queridos, por todas sus necesidades materiales y espirituales, y para que Dios los haga santos, porque este mundo está lleno de demonios y necesitamos santidad, luz y esperanza para este mundo perdido. Amén. Muchas gracias, Marino, por este mensaje tan lindo. Marino siempre da la oportunidad de algunas preguntitas, así que es el momento. Si alguien tiene alguna preguntita de esto que nos ha compartido, yo sé que a veces
cuando él presenta la exposición en su mente, de pronto llegan muchas preguntas y puede ser el momento para que lo hiciéramos. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña colecta. Marino nunca cobra por nada de esto, pero le ayudamos un poquito para su